Llega la noche y me llamas, sé que tu promesa no acaba. Eres el camino, la vida y verdad, con solo una palabra me sanarás. Sé que con fe se mueven montañas entre mi vida y mi casa. Por medio de tu amor sé que puedo vencer, todo es posible si puedes creer. Fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, Fiel y firme, fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, Firme. fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy. Muy buenas noches. A continuación vamos a escuchar una exposición que nos presenta nuestro hermano Eric Garnier sobre la vara de Moisés, de Aarón, la vara de Dios, la autoridad, toda esta línea reflexiva del relato del Éxodo y del personaje que estamos estudiando. Por cuanto el mensaje del hermano Eric rebasa un poquito los límites del tiempo establecido, entonces por esa causa voy a silenciarme para poderle dar todo el espacio y lo podamos escuchar juntos. Mañana Eric será nuestro panelista invitado y él, bueno, y yo apoyaré, por supuesto, pero vamos a estar ahí contestando las preguntas que quieras escribir ahí en el chat sobre el tema que se desarrolle esta noche. Y bueno, pues sin más, aquí queda el hermano Eric y yo me silencio para que pueda caber todo el mensaje. Un saludo para todos los presentes, fieles, firmes, que están listos para continuar con ese aprendizaje que nos dan las enseñanzas que surgen de la consideración de algún personaje de las Sagradas Escrituras. En este caso estamos mirando la vida de Moisés. Entonces, pues aquí estamos. Quiero comenzar contándoles algo acerca de mi experiencia con lo que fue el servicio militar que presté en el año 1985. Muchos de ustedes habrán también prestado servicio militar o han hecho carrera militar o son militares actualmente, como la coronel Gutiérrez. Entonces se identificará con esto que voy a compartirles hoy. Entonces entré allí al ejército y empecé a hacer, a recibir órdenes, instrucciones, enseñanzas por parte de unas personas allí que pues en realidad no conocía, pero todo el tiempo y durante ese año que estuve allí recibía órdenes. ¿Y de quién recibía órdenes? Pues comenzando por el dragoneante de la escuadra en la cual yo estaba, y así sucesivamente. Entonces aparecía un subteniente, a veces un teniente, también aparecían los suboficiales, el cabo, el sargento. Y bueno, llegaban y había una instrucción, una orden, ir a tal parte, hacer tal cosa, hoy prestan guardia aquí, vamos a subir esa montaña, vamos a hacer este campamento, vamos a, bueno, qué sé yo, tantas cosas de esa vida militar. Y allí estaba yo recibiendo instrucciones y órdenes, y
Y bueno, ¿por qué acataba yo esas órdenes y esas instrucciones que venían por parte de estas personas que tenían un rango superior, que lo mostraba su charretera o en su gorra? ¿Por qué? Porque yo estaba ahí formando parte de ese conglomerado, de ese ejército que está establecido así, en orden, con rangos, porque hay una línea de autoridad. Entonces, en la medida que hay un jefe de todas las fuerzas militares, a partir de él empieza a haber los diferentes rangos. Hoy en día pues han cambiado con respecto a los que yo conocí, pero bueno, comienza con los generales y de ahí hacia abajo. Y cada quien es autoridad sobre un determinado grupo, y hay otro que le sigue que está sujeto a él, que a su vez es autoridad sobre otros. Y así sucesivamente. En la medida que cada cual está formando parte de esa fuerza armada, pues está sujeto a autoridad y a su vez se constituye en autoridad del que le sigue. Entonces, pongo un ejemplo. Como yo formé parte del Guardia Presidencial, cuya sede se ubicaba en aquel entonces en el barrio del Parque Los Mártires. Entonces, allí salíamos de patrulla, una escuadra, por ejemplo, a las 2, 3 de la mañana, y recorríamos toda esa zona, Mártires, Santa Fe, en Bogotá. Algunos conocerán. Bueno, es una zona, los que no, una zona difícil, una zona roja que llaman. Entonces, pues en realidad no sé qué hacíamos, eran unas actividades de control. Entrábamos a sitios, establecimientos, pedíamos documentos, hacíamos requisa a ver si encontrábamos un arma, pero pues en realidad, bueno, creo que lo fácil era pasar unos camiones y meter a todo el mundo allí y llevárselo, porque pues ¿qué hace? O sea, ¿habrá un buen ciudadano a las 2, 3 de la mañana en esa zona? Creo que todos son malos, entonces todos al camión. Pero bueno, no, que muestre la cédula, muestre la requisa. El que estuviera armado pues tiene que responder, y bueno, etcétera. Pero quiero decir que me metía en unos sitios que causan terror. Pero como había un uniforme, había un respaldo, había un respeto también, y las personas acataban las instrucciones y mostraban sus documentos, se ponían contra la pared, levantaban sus manos, porque íbamos en nombre de la autoridad, éramos la autoridad. Ahora imaginemos por un momento que, digo, termina el ejército y yo ya salí del ejército y me da por ir un día nuevamente allá a esos sitios y digo, bueno, esto es una requisa, a ver, todos contra la pared. Entonces me miran y dicen, ¿pero usted quién es? O sea, no hay uniforme, no hay una identificación que diga yo soy autoridad, soy de las fuerzas militares, ¿no? Entonces, pues es un chiste, o sea, no estaría hoy contando la historia si yo hago eso. Porque claro, en la medida que tú estás ahí, formando parte de ese ejército y sujeto a la autoridad, entonces eres autoridad. Representas esa autoridad.
Y bueno, ¿a qué voy con toda esta historia? Pues que en el relato bíblico encontramos, y voy a hablar sobre eso justamente, encontramos que cuando Moisés se encuentra con el Señor allí en la zarza ardiente y es llamado y es convocado para cumplir esa misión especial, para ser enviado con un propósito de sacar al pueblo de Israel que estaba allí cautivo en Egipto. Entonces, Moisés está allí recibiendo la instrucción. Ya ustedes conocen esa porción y casi todos los compañeros han hablado sobre eso. Pero quiero hacer el énfasis sobre todo en la vara. Esa vara que denota autoridad, o es un símbolo de autoridad. Bueno, para ese entonces Moisés y su vara pues la está usando para apacentar las ovejas, para defenderlas de una fiera, para él apoyarse en esas largas caminatas por el desierto, subir un monte, una colina, para defenderse o atacar a otras personas, como efectivamente lo hizo también en su momento con las hijas del sacerdote Jetro, defendiéndolas de otros pastores que estaban allí y no les permitían acercarse para dar de beber a sus rebaños. Entonces él pues además tenía un entrenamiento en Egipto, obviamente seguro no sabía o sabía, además de muchas cosas de agricultura, de arquitectura, de astronomía, pues también sabía artes marciales seguramente, y por eso pues pudo ahuyentar a esos hombres, y seguro que con la ayuda de su vara. Pero esto no es un elemento extraño. Fíjese, el hermano Alfredo también nos comentaba el otro día de que pues con qué va a enviar Dios a alguien a un lugar a hacer unas señales con una vara, pues porque allá también tienen vara y saben lo que eso significa. Entonces efectivamente en Egipto pues también hay varas y representan una autoridad, y eso pues lo podemos ver en los diferentes grabados y egipcios. Ahí están, ahí aparecen con esa vara así curva en la mano. Existe en todas las culturas realmente. Si miramos esculturas o grabados sumerios, ahí también podemos ver la vara representando la autoridad. Una vara, un báculo, un bastón de mando. Está presente también en nuestra misma cultura en América. Justamente pues en Colombia, por ejemplo, está Bochica, que aparece con su vara golpeando allá las rocas y haciendo emerger agua, creando lo que hoy se conoce como el salto de Tequendama. Entonces pues ahí está la vara, y con poder. De hecho los hechiceros de Egipto tenían varas y también tenían poder. Decir, es normal eso a nivel ancestral. Entonces obviamente tenía que ir con algo que fuera del mismo lenguaje. Entonces efectivamente pues él va, pero no va solo, va con Aarón. ¿Por qué va con Aarón? Ya lo hemos visto, ya lo han hablado los hermanos aquí. Pues Moisés es tardo en habla, no es bueno en las palabras. Entonces pues Dios le dice, no, ahí está Aarón. Entonces él será tu boca, tú serás Dios. Y entonces empieza a mostrar ahí una línea de delegación, de autoridad. Entonces Dios delega a Moisés, Moisés a Aarón, y Aarón se presenta al pueblo. Entonces en el relato
En ese relato, allí estamos en Éxodo 4, pues encontramos que la escritura va haciendo mención de la vara de Moisés. Entonces, en un momento dado, cuando viene el relato de que llegan delante de Faraón, entonces dice, y Aarón arrojó su vara. O sea, ya no era la vara de Moisés, sino la de Aarón. También el relato nos dice de la vara de Dios. Entonces, el 4:20, tomó Moisés la vara de Dios en su mano. Tomarás en tu mano esta vara con las cuales harás señales, le dice el Señor. Entonces, también dice, echó Aarón su vara, como decíamos. Entonces, al fin, o eran 3 varas, ¿o qué pasó ahí? Pues no, es la misma vara, sino está hablando de la autoridad. Es la autoridad de Dios, delegada en Moisés, delegada en Aarón. Y entonces, eso es lo que simboliza esa vara, la autoridad de parte de Dios. Entonces hay una línea de delegación aquí. Entonces, como decía, Moisés viene siendo Dios para Aarón, y Aarón la boca de Moisés para con el pueblo. Esto pues me transporta inmediatamente a ese texto del cual habla, en el cual habla el Señor Jesús, y dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Línea de autoridad delegada. Entonces, eso es muy claro. Encontramos esa línea allí perfectamente definida. Y entonces, quiere decir que en tanto que Aarón está bajo la autoridad de Moisés, tiene esa autoridad y ese poder manifiesto. Y mientras Moisés esté sujeto, también tiene esa autoridad y ese poder manifiesto. Entonces, de esto es testigo justamente pues un soldado, el centurión, o sea, un comandante romano de 100 personas, quien va delante de Jesús para solicitarle que por la salud de su siervo. Entonces el Señor se dispone para ir, y este centurión, que es un militar que conoce sobre la autoridad delegada, porque él da órdenes a sus soldados, a sus 100 soldados, y le hacen caso, hace esto, hace aquello, vaya allá, están sujetos. ¿Por qué están sujetos? Porque él lleva un uniforme, porque él pertenece al ejército romano, y él a su vez está sujeto, por ejemplo, a un tribuno que preside varias de esas centurias de hombres. Entonces, así pues hasta llegar al emperador, que es el jefe supremo. Entonces, entre tanto que este centurión esté formando parte del ejército, entonces lleva su uniforme, significa que él está recibiendo unas instrucciones y órdenes de arriba. Entonces, a su vez, se van sujetando los soldados a él, porque él es autoridad, porque está bajo autoridad. De esa manera, Moisés está bajo autoridad, entonces esa autoridad sobre Aarón. Aarón está bajo autoridad de Moisés, esa autoridad sobre el pueblo de Israel. Entonces, allí vamos, y el centurión vio eso, y dijo, no, solamente di la palabra, porque vio que Jesús estaba bajo autoridad, sabía que Jesús estaba bajo autoridad, y solo pronunciando la palabra, dijo, no tienes que ir hasta mi casa, solo di la palabra. Es fantástico.
Pero claro, es una persona que conoce del tema. Por eso le habla así a Jesús. Y efectivamente Jesús se admira y pues mire, ahí está escrito para la historia. Semejante acto de fe y de comprensión de algo que ni siquiera hoy los creyentes han comprendido. Los que se llaman creyentes, hijos de Dios, etcétera, no les gusta la sujeción. Pero este hombre, que no tiene nada que ver con Israel, ni con el pueblo de Dios, ni nada, es un romano, y pues viene y viene a hacer una cosa, un acto grandioso cuando habla estas palabras. Y por supuesto regresa a casa y encuentra al siervo sano y pregunta, ¿a qué hora fue? Porque él quería confirmar efectivamente que cuando Jesús pronunció la palabra, en esa misma hora el siervo fue sano allá. Y así fue. Entonces, bueno, en este relato encontramos que estamos hablando de la vara, o sea, la autoridad de Dios, que se ve allí representada. Entonces, aparece en muchos otros eventos. Bueno, no solamente allí cuando vienen las plagas, que se manifiesta, y el hermano Alfredo nos ha traído enseñanza sobre eso. Unas veces Aarón usa la vara para traer las plagas, otras veces lo hace Moisés. Posteriormente, pues cuando salen de Egipto finalmente y llegan hasta el Mar Rojo, pues el faraón sigue furioso y endurecido y todo esto, y dice, no, vamos tras ellos. Y entonces se van a perseguirlos y a rodearlos, porque no tienen para dónde ir, están frente al Mar Rojo y detrás vienen los egipcios, sus ejércitos, y pues obviamente ellos no están armados ni preparados para enfrentar el ejército del imperio. Y entonces, ¿qué hago, Señor? Mira, tal. Entonces el Señor le dice, bueno, extiende la vara y alza tu mano, y el mar se va a abrir y van a cruzar. Y efectivamente se abren las aguas y cruza el pueblo de Israel. Y luego ya conocen el episodio, se cierran las aguas y perece el ejército egipcio, que se va en pos de Israel, pensando que van a cruzar también hasta el otro lado, pero no, allí en medio los coge el mar, y entonces ya Israel estaba al otro lado. Entonces ahí aparece nuevamente la autoridad de Dios sobre las aguas. Entonces nuevamente después aparece la vara, cuando el Señor le dice, golpea la roca y a salir agua, que el pueblo tenía sed y renegaban, y Señor, mire, Moisés nos trajo aquí a morir de sed, ya teníamos agua y aquí no. Bueno, ya habían pasado por las aguas de Mara y ya se han vuelto aguas dulces después de ser amargas, y ya el pueblo había saciado su sed y otra vez reniegue y otra vez, bueno, eso es allá la historia. Hoy en día no, los hermanos son muy fieles y muy agradecidos. Entonces ya eso es allá para el anecdotario y nuestra enseñanza, a no repetir eso. Entonces, efectivamente, Moisés golpea la roca y sale el agua y ellos beben. Entonces, se abren las aguas, fluyen aguas. Entonces esto pues obviamente nos habla que la autoridad de Dios, quien representa la autoridad de Dios, tiene la facultad de abrir
las aguas de la palabra y de hacer fluir esa palabra a la vida de quienes están sedientos del Señor, de su palabra. Entonces, bueno, aparece nuevamente después del relato la vara de Moisés cuando llega Amalek a hacer guerra contra Israel ahí en el desierto. Entonces aparece Amalek. Entonces dice Moisés, bueno, vamos a hacer esto, Josué, vas a enfrentar a Amalek y yo voy a subir al monte y subo con mi vara y voy a alzar así mi vara con las manos en la batalla. Y efectivamente que cuando Moisés levantaba la vara con las manos así, Israel prevalecía contra Amalek y iba venciendo en la batalla. Pero cuando se cansaba Moisés y bajaba los brazos un momento, entonces Amalek prevalecía sobre los israelitas. Entonces es cuando vienen a ayudarle a sostener los brazos de un lado y el otro, y para que tenga siempre la vara arriba. Y efectivamente pues tuvo la vara hasta que se puso el sol y ahí ya no quedó nadie de Amalek. Hasta ahí llegó. Entonces la autoridad de Dios allí representada para confrontar los enemigos. Entonces vemos, para hacer señales, para abrir las aguas, para hacer brotar aguas, para enfrentar y vencer los enemigos, está presente allí. O sea, claro, las manos arriba, pues las obras del Espíritu, las obras de parte de Dios, con esa autoridad que Dios nos da para confrontar los enemigos, que pues los enemigos son los de su propia casa, así está escrito. O sea, acá están los enemigos que yo debo vencer con la autoridad de parte de Dios. Estoy sujeto a Dios, llego con la autoridad para vencer. Haced pues morir lo terrenal en vosotros, haced morir por el Espíritu las obras de la carne. Entonces confronto esas situaciones que están allí en mi carne, en mi naturaleza terrenal, y puedo vencer por medio de las obras del Espíritu. Entonces entro a esa confrontación. En fin, vemos que es un elemento muy importante, y quiero destacar entonces que lo que encontramos aquí es que hay una autoridad delegada de parte de Dios siempre que Dios va a realizar una obra. Va a hacer algo Dios, entonces llama a alguien y le delega. Hay una autoridad delegada. Esa persona a su vez pues constituye a otros como autoridad frente a los que siguen. Entonces es así como en el ejército, ya habíamos puesto el ejemplo. En este caso pues si el Señor llama al hermano Alfredo y le hace una delegación, le delega una obra, pues el hermano levanta un ministerio, el cual delega también a su vez para desarrollar esa obra. Y ahorita mismo estamos en una estructura que tiene una línea de autoridad perfectamente definida, donde hay unos oficiales, hay unos brigadieres, hay una línea de autoridad que viene desde arriba y llega hasta el último, hasta la última persona que está allí, formando parte de esta experiencia, en donde estamos todos sumergidos, todos allí formando parte de ella. Entonces todos estamos bajo autoridad. Todos estamos bajo autoridad. Todos tenemos una autoridad aquí. Y en la medida que yo me sujeto a esa autoridad, vengo teniendo autoridad sobre muchas cosas en mi vida. Y tengo la autoridad
para vencer situaciones en mí. Tengo autoridad también para compartir a otros, para enseñar a otros, porque estoy bajo autoridad. También sucede pues que hay quien no quiere estar sujeto en autoridad. Allí en el relato, como cuando la rebelión de Coré. Entonces encontramos que eso está ahí en Números. Dice, no, nosotros también aquí podemos quemar incienso y nosotros también somos, sacerdotes o somos levitas y nosotros también somos príncipes. Y en verdad eran príncipes del pueblo, de los principales, pero no les gustó allí que Moisés dijo esto, que Aarón aquello y que dele, no más, basta ya, que no nos digan más cosas y instrucciones y cómo que hacer y cómo hacer y no más. Eso aquí nosotros también podemos así a nuestra manera hacer la cosa. Entonces Moisés les manda a llamar, ¿no? Dice, no, venga. No vamos. Y no fueron. En fin, lo que sucede ahí en el relato, ya ustedes lo leerán, pues es que pues viene fuego de Dios y consumió a los 250 principales que se reunieron para confrontar la autoridad de Dios. Y todas sus casas, todas sus tiendas, porque estaban en movimiento, andaban en carpas, cada uno se puso frente a su tienda, con sus familias, con su todo, de todos esos personajes, y se abrió la tierra y se los consumió a todos. Así muestra el relato, y dice, y descendieron vivos al Seol. Es un relato terrorífico. Entonces alguien dirá, no, pues yo no hago caso, y pues, o sea, que eso es como un relato ahí, eso no es real, o sea, hoy en día no se va a abrir la tierra y me va a tragar para yo irme allá vivo al Seol. No. Puede ser que no suceda en lo natural, pero a lo mejor la tierra sí se abre. La tierra, o sea, tu naturaleza terrenal se abre y te consume. Te arrastra hacia abajo y desciendes al Seol, al lugar de los muertos, al lugar donde duermes, donde mueres. Duermes, es lo mismo, y quedas allí sumergido en una experiencia que no es vida, sino es muerte. ¿Por qué? Porque no has discernido dónde estás. ¿De quién es esta obra? ¿A quién ha delegado Dios? Y entonces lo que sucede va a ser lo que expresa el apóstol Pablo allí en 1 Corintios, cuando habla de que por no discernir el cuerpo de Cristo hay muchos debilitados, enfermos, y dice, y otros duermen. Allá están, o sea, en el Seol. Porque entran en división, entran en esa disensión, en esa no aceptación del cuerpo. El cuerpo tiene una cabeza y el cuerpo tiene una estructura. Las órdenes de los movimientos, por ejemplo, yo muevo esta mano, pero eso viene de la cabeza, del cerebro, la orden para que yo haga este movimiento. Si estoy en el cuerpo, estoy sujeto a la cabeza. El cuerpo, entonces, siendo la iglesia que ya conocemos, pues tiene una cabeza, el Señor Jesucristo.
Dios, Cristo, varón, mujer. Dios es cabeza de Cristo, Cristo es cabeza de todo varón, el varón es cabeza de la mujer. Si la mujer es la iglesia, el varón es el ministerio. Entonces, hay una línea de autoridad perfectamente definida. Luego todos estamos en sujeción. Y si estamos en sujeción, las cosas son diferentes. Hay vida, hay cubierta, hay bendición. En fin. Entonces, a lo que voy es que, fíjate que uno ve ese relato de la rebelión de Coré, y de Datán y Abiram, y uno diría, no, pues eso no puede pasar hoy, pero fíjate que de pronto sí, pero espiritualmente. Entonces, bueno, estamos ahí. Solamente quiero dejar esa reflexión. 1. El Señor establece su obra por medio de una autoridad delegada. Yo soy autoridad entre tanto que estoy en sujeción. Eso es muy claro. Entonces, es algo que pues está por toda la Escritura. La autoridad. Señor Jesucristo, hermano Alfredo, los oficiales, los líderes, ahí está. El Señor Jesús envía a sus discípulos, por ejemplo, con autoridad para sanar a los enfermos, para hacer cosas. A los 12 los envió y efectivamente fueron y lo hicieron. En este caso, pues no los mandó con una vara, como a Moisés. Es más, les dijo, no lleven bordón. O sea, no sin vara física. Pero iban con la autoridad de parte de Jesús. Y hicieron efectivamente los milagros. Estaban bajo esa autoridad y por eso tenían autoridad sobre las enfermedades y sobre los demonios. Así que, hermanos, bueno, una invitación para que nos sujetemos a las autoridades, porque estas han sido establecidas por Dios. Hasta pronto. Muchas gracias, mi hermano, por esta exposición. Mañana tendremos oportunidad de contestar las preguntas que han surgido en el curso de esta charla tan interesante. Bueno, solo me resta prepararnos para la despedida, no sin antes enviar un fuerte abrazo a un amigo de toda la vida y que esta mañana lo estábamos recordando su entorno y su contexto de 1979. Estoy hablando de Fernando Augusto de Castro Torres. Ahora está en suelo norteamericano, en los Estados Unidos, pero siempre cercano a los corazones de todos los que en aquella época estábamos sembrando, preparándonos. Es de esas personas que mencionaba Santiago Chape, de las lunadas, de que jugaban ping-pong en el garaje de su casa con, todos los amigos. Entonces, Fernando Augusto de Castro hoy está cumpliendo años y no se nos olvida ni su fecha, ni su vida, ni su testimonio. Entonces, lo importante no es que esté escrito por ahí en una agenda vieja, sino en el libro de la vida, donde realmente están todos esos nombres. Y el tuyo también, que me estás escuchando. Una feliz noche. Mañana nos vemos.
Llega la noche y me llamas, sé que tu promesa no acaba. Eres el camino, la vida y verdad, con solo una palabra me sanarás. Sé que con fe se mueve